Espérenme un segundo mientras inicia. Ya, ahora sí. Entonces, estamos empezando nuestra clase del día de hoy, del 29 de octubre del 2020 de álgebra lineal. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien. Esto es justo lo que les quería decir. A ver, una parte importante del álgebra lineal es el estudio de los problemas relacionados con transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita. O sea, el álgebra lineal lo que hace es estudiar problemas que están relacionados con estos dos objetos, que son las transformaciones lineales y los espacios vectoriales de dimensión finita. Por el momento no es muy importante que entendamos estos términos, porque de eso justamente se va a tratar lo que vamos a hacer ahora en la materia. Entender qué es espacio vectorial y qué es transformación lineal. El, el, el estudio de los espacios vectoriales de dimensión finita va a ser lo que vamos a hacer en los problemas. Esto de acá, y también lo van a hacer claramente con la docente, ¿no? Esto de espacios vectoriales de dimensión finita es segundo parcial, y esta parte de transformaciones lineales va a ser lo que vamos a ver en el tercer parcial. Pero aquí ya tenemos una definición de lo que es el álgebra lineal. La noción de transformación lineal se tratará posteriormente, es justo lo que les digo. En cambio, la idea de espacio vectorial de dimensión finita será estudiada en esta exposición, o sea, en lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Lo vamos a hacer en este instante. Bien, lo que tenemos aquí pues es considerablemente largo. Yo lo voy a resumir de la siguiente forma. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es una estructura algebraica. ¿Qué es una estructura algebraica? Es un conjunto no vacío que tiene dos operaciones definidas en él. Y esas dos operaciones verifican ciertas propiedades. En realidad verifican 10 propiedades. Es un conjunto no vacío con dos operaciones, una que vamos a llamar suma de vectores o adición de vectores, y la otra que vamos a llamar multiplicación por un escalar o multiplicación escalar. Esas dos operaciones van a verificar propiedades. A ver, esto de aquí no es novedoso para nosotros, porque, a ver, por ejemplo, piensen en los números enteros. Los números enteros son los enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente, el 0, y luego tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, así sucesivamente, ¿no? Bien, esos son los números enteros. Ese es un conjunto no vacío, el conjunto de los números enteros, tanto positivos como negativos, e incluido el 0. Ahora, le podemos dar la siguiente operación, la suma de números enteros. Entonces, ustedes tomen dos números enteros cualesquiera, imagínense, yo por ejemplo me puedo imaginar 7 y 4, y súmenlos. ¿Qué les va a dar? 7 más 4, pues nos va a dar 11. Eso va a ser otro número entero. Vean que para cualesquiera par de números enteros que ustedes tomen, van a obtener otro número entero. Esa propiedad se le llama clausura. Eso quiero que vayan recordando los que han cursado Mate 100. Ahora, los que no lo han cursado, pues estoy esperando a que se pronuncie, ¿no? Que deberían ser los estudiantes de química, ambiental, alimentos y demás. Pero creo que no hay. Todos han cursado Mate 100. Bien, ¿qué propiedad más tiene la suma en los enteros? La propiedad que tiene, por ejemplo, es la propiedad asociativa. La suma de enteros es asociativa. La suma de enteros es conmutativa. En la suma de enteros, ¿qué tenemos? Tenemos un elemento neutro aditivo. Ese elemento neutro aditivo, ¿quién será? ¿Quién será el elemento neutro aditivo para la suma en los enteros? El 0, Oxo. El 0, perfecto. Ahora, para cualquier elemento en los enteros, ¿existirá un inverso aditivo? Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, yo me daré el 1050. ¿Quién será su inverso aditivo? El menos 1050, ¿no? Porque 1050 más menos 1050, pues me va a dar 0. Entonces, un grupo es un conjunto que tiene esas propiedades. O sea, es cerrado con respecto a la suma. Su suma es asociativo. ¿Qué más? Tenemos elemento neutro. Cada elemento tiene su inverso. Eso es un grupo. Entonces, como podemos ver, lo que les quería decir que en esa estructura, por ejemplo, lo que está bien definido, ¿qué es? Es la suma, ¿no? Ya, un poco me estoy perdiendo, a ver aquí. Lo que nosotros
Lo que a nosotros nos interesa es poder estudiar los espacios vectoriales. Un espacio vectorial es una estructura algebraica en la cual la noción de combinación lineal está bien definida. O sea, podemos hablar de combinaciones lineales. La combinación lineal lo vamos a ver claramente qué es, pero eso es lo que les adelanto. La idea es tener una estructura algebraica en la que la combinación lineal esté bien definida. Podamos operar muy bien con combinaciones lineales de vectores. Entonces, eso es lo que más o menos aquí se menciona, ¿no? De forma extensa, eso es el resumen. Un espacio vectorial es una estructura algebraica donde la noción de combinación lineal, ese es un concepto que vamos a ver posteriormente, está bien definida. Bien, ahora sí vamos a ver qué es un espacio vectorial. Esto es importante porque si no, no vamos a poder realizar ningún problema. Todos los problemas que vamos a resolver de aquí en adelante van a siempre involucrar espacios vectoriales, eso tómenlo en cuenta. Todos los problemas que vamos a resolver de aquí en adelante, todos van a abarcar o todos van a estar relacionados con este concepto de espacios vectoriales, es por eso la importancia. Entonces, vamos a ver en esta definición, vamos a ver la definición, hay más gente ingresando. Aquí vamos a decir qué es un espacio vectorial. Para los que han ingresado recién, no se han perdido mucho. Bien, entonces, sea B un conjunto arbitrario, o sea, es un conjunto de elementos cualquiera, no vacío, sobre el que están definidos dos operaciones. Esto es justo lo que les decía. Un espacio vectorial es un conjunto junto con dos operaciones, y estas dos operaciones las vamos a llamar la adición y la multiplicación por escalares, o la multiplicación escalar. Entonces, ¿qué vamos a entender por adición? Por adición se entiende una regla que asocia a cada par de objetos de U, perdón, es una regla que asocia a cada par de objetos V en B un único objeto que vamos a llamar U más B. Esto es lo que les mencionaba para los enteros. Por ejemplo, en los enteros yo tengo la suma, ¿no? Entonces, tomen dos enteritos y súmenlos, ¿no? Y este va a ser otro elemento de B. Entonces, por adición se entiende una regla que asocia a cada par de objetos U y B un único objeto. Esto es muy importante. O sea, si ustedes suman, por ejemplo, dos enteros, ¿qué les va a dar? Van a obtener un único resultado, ¿no? No pueden obtener dos. Denominado la suma de vectores. Este de aquí es la suma de los vectores U y B. Y luego vamos a tener la multiplicación por un escalar, que de la misma forma es una regla que asocia a un escalar. Por escalar, pues tenemos que entender lo que entendíamos en física, ¿no? Por escalar, un escalar era un número, era una magnitud que no tenía, o que estaba totalmente determinada por un número. En cambio, por ejemplo, ¿qué cantidades necesitan de dirección y sentido? Por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿qué tiene? Tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? En cambio, la temperatura, ¿qué es? Es un escalar, porque cuando uno dice 120 grados, ya queda totalmente determinada la magnitud, ¿no? Bien, entonces vamos a tener dos operaciones en este conjunto B, uno que vamos a llamar adición de vectores, el otro que vamos a llamar multiplicación por un escalar. Ambas son reglas, pero que tienen diferentes características. Por ejemplo, la adición, ¿qué es lo que hace? Es una regla que asocia a un par de vectores de B, a un par de objetos de B, que vamos a llamar U y B, un único objeto U más B, al que vamos a denominar suma de U y B. Luego vamos a tener la multiplicación escalar, que es una regla que va a asociar un escalar, o sea, un número, y un objeto de U, un único objeto que vamos a llamar K por U, denominado múltiplo escalar de U por K. Bueno, estas son denominaciones, ¿no? Si los objetos U, B y W en B, perdón, vamos a tomar tres objetos, U, B y W en B, y un escalar, y dos escalares. A ver, aquí, déjenme ver un rato.
Estoy tomando tres objetos cualesquiera de B y estoy tomando dos escalares cualesquiera. Estos escalares pueden ser números reales, por ejemplo, o pueden ser números complejos. Entonces, estoy tomando tres objetos de B y estoy tomando dos escalares. Si estos verifican los siguientes axiomas que les voy a mostrar, entonces B se denomina espacio vectorial y los objetos de B se denominan vectores. Entonces, vuelvo a repetir otra vez desde el principio. Vamos a tener un conjunto no vacío, B, y en este conjunto no vacío vamos a definir una suma y vamos a definir una multiplicación por un escalar. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a tomar tres elementos de B cualesquiera y dos escalares cualesquiera. Si B cumple estas 10 propiedades que están acá, que las vamos a ver enseguida, entonces B se denomina espacio vectorial y los objetos de B se denominan vectores. Bien, entonces, ¿cuáles son los, ahí me perdí porque aquí hay un pequeño error. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente ahora. Tenemos que ver estos 10 axiomas y vamos a ver lo siguiente. Vean que en B yo tengo definido una suma y tengo definido una multiplicación por un escalar o una multiplicación escalar. Ahora, si esa suma y si esa multiplicación por un escalar verifican estas propiedades, entonces nuestro B se va a llamar espacio vectorial y sus objetos se van a llamar vectores. Aquí hay un pequeño errorcito, es por eso que me perdí un poco. La primera propiedad nos dice lo siguiente. Si U y B son objetos en B, entonces U más B está en B. Esto de aquí, este menos está por demás. Mil disculpas. Entonces, la primera propiedad me dice que si yo tomo dos elementos de B y los sumo, su resultado tiene que estar en B. Si esta suma cumple esa propiedad, que esta propiedad se llama la clausura, entonces, bueno, tendríamos que la primera propiedad se cumple, ¿no? Que sería la clausura con respecto de la suma. Otra vez aquí, con los números enteros voy a insistir. Si ustedes toman dos enteros y los suman, ¿qué van a obtener? Van a obtener otro entero. Eso es lo que me está diciendo aquí. Si ustedes toman dos elementos de B y los suman, el resultado necesariamente tiene que estar en B. Esa es una propiedad que tiene que cumplir la suma. Si yo sumo dos vectorcitos, si yo sumo dos elementos de B, que son U y B, su resultado también tiene que estar en B. Luego, esta suma tiene que ser conmutativa, o sea, para cualesquiera U y B en B, U más B tiene que ser igual a B más U, o sea, la suma de los elementos de B tiene que ser conmutativa. Luego, la siguiente propiedad es la asociatividad, que me quiere decir que si yo sumo U más B y luego este resultado lo sumo con W, donde UB y W, vean que por eso aquí se hace esta aclaración. UB y W son objetos de B, son objetos del conjunto B. Entonces, si yo hago esta suma, es igual a que si yo primero operara B con W, o sea, sumara B con W, y luego este resultado yo lo sumara con U. Para cualesquiera UB y W que están en B, o sea, para cualesquiera tres objetos que tú tomes, se va a verificar esto. Básicamente esta propiedad lo que nos dice es que no interesa el orden en el que uno vaya a realizar las operaciones. No interesa el orden en el que uno vaya a realizar las operaciones. Y la propiedad 2 nos está diciendo que en realidad no interesa el orden de los elementos. El orden de los elementos no interesa al momento de operar, porque siempre voy a obtener el resultado. Me está diciendo que no interesa el orden en el que voy a empezar a sumar. Y el primero, pues, nos está diciendo que si tú tomas dos elementos de B y los sumas, vas a obtener otro elemento de B. Piensen aquí un poco en los enteros, lo que les decía, ¿no? Tomen dos números enteros, súmenlos, ¿y qué van a obtener? Van a obtener otro entero. Luego, lo que tenemos que tener es un objeto que vamos a denotar por 0 en B, denominado vector 0 en B, tal que tiene que verificar esta propiedad. 0 más U es igual a U más 0, y esto es igual a U, para cualquier U.
Vean que esta es la propiedad clásica, ¿no? Que tiene que cumplir un vectorcito para, para que sea un elemento identidad, ¿no? Un elemento neutro con respecto a la suma. O sea, si yo le sumo esto a este vector, donde este es cualquier vector de B, entonces voy a obtener igual U, ¿no? No le estoy haciendo nada al sumar. Luego vamos a tener la siguiente propiedad, que para cualquier U en B va a existir un elemento que vamos a denotar por menos U, denominado inverso aditivo de U, tal que U más menos 1 va a ser igual a menos 1 más U, y esto va a ser igual al neutro aditivo que estamos denotando con 0, ¿no? Estas son las cinco primeras propiedades que tiene que cumplir B con respecto de su suma. Tiene que ser, bueno, en primer lugar, vamos a tener en B definido una suma de vectores, y esa suma de vectores tiene que tener esta primera propiedad. Si yo tomo dos vectorcitos de B y los sumo, tengo que obtener otro vectorcito de B. Luego, que la suma de vectores tiene que ser conmutativa, la suma de vectores tiene que ser asociativa, tiene que existir un elemento identidad que tiene que cumplir esta propiedad. 0 más U tiene que ser igual a U más 0 y eso tiene que ser igual a U para cualquier U que ustedes aquí tomen en B. Luego tenemos que tener que para cualquier elemento en B que tú tomes, siempre tienes que poder obtener su inverso aditivo. Estas cinco primeras propiedades están relacionadas a la suma de vectores. A la suma de vectores. Ahora, piensen a ver, por ejemplo, en sus vectorcitos de física, en esos pares ordenados. Bueno, en realidad ustedes no lo manejaban, creo, como pares ordenados, ¿no? Piensen en sus vectorcitos, por ejemplo, 3 en la dirección Y más 4 en la dirección J. Y súmelo, digamos, con el vector menos 1 en la dirección Y más 1 en la dirección J. Vean que si suman esos dos vectorcitos, ¿qué les va a dar? Les va a dar otro vector, ¿no? Con una cierta cantidad en la dirección Y con otra cantidad sumada en la dirección J. Esa suma de vectores, ¿qué va a ser? Va a ser conmutativa, va a ser asociativa, va a existir un elemento identidad. ¿Cuál va a ser ese elemento identidad o neutro? Va a ser el vector 0 en la dirección Y más 0 en la dirección J, ¿no? Y luego para cualquier vectorcito igual pueden calcular su inverso aditivo. Bien, luego vamos a tener otras 6 propiedades. O sea, primero tenemos que verificar, o primero vamos a tener que un conjunto B con una suma y una multiplicación definidos en él, para que lo podamos llamar espacio vectorial, tiene que cumplir estas 10 propiedades. Estas primeras 5 propiedades hacen referencia a ¿qué? Hacen referencia a la suma de vectores. Y las otras 5 propiedades, hacen referencia a la multiplicación. ¿Qué es lo que nos dicen las otras propiedades? A ver, nos dice que si K es un escalar, cualquiera, por escalar tenemos que entender o bien un número real o bien un número complejo. Aunque en el curso que vamos a hacer, básicamente vamos a tomar como conjunto de escalares a los números reales, casi siempre, por no decir siempre, ¿no? Entonces, si K es un escalar, o sea, es un número real, y U es cualquier objeto en B, entonces K por U, ¿qué es esto? K por U está también en B. O sea, si yo multiplico un escalar por un vector, el resultado tiene que ser un vector. Vean que hay un contraste aquí, ¿no? Con la propiedad 1. En la propiedad 1 me decía, si tú sumas dos vectores, el resultado que tienes que obtener, vuelvo a repetir, este menos de aquí está por demás, el resultado que tienes que obtener también tiene que ser un vector. O sea, si tú sumas dos vectores, tu resultado tiene que ser un vector. Esta propiedad te está diciendo que si tú multiplicas un escalar por un vector, tu resultado tiene que ser también un vector. Si tú multiplicas un escalar por un vector, tu resultado tiene que ser un vector. Luego tenemos que tener dos propiedades. La 7 y la 8 se conocen como propiedades distributivas. ¿En qué sentido? A ver, vean que U y B son vectorcitos, U y B son vectores, o elementos de B en realidad.
y lo sumo, ¿no? Vean que esto de aquí, ¿qué es? Un vector más otro vector, ¿qué me tiene que dar? Según a lo que hemos dicho en un espacio vectorial, me tiene que dar otro vector, ¿no? U más B es otro vector. Y lo estoy multiplicando por un escalar, por un escalar. Un escalar por un vector, ¿qué me da? Según esto, me da un vector. Entonces, esto es un vector. ¿Esto de aquí qué es? Esto es escalar por vector. ¿Esto qué me da? Vector. Por esto, si yo tomo un escalar y un vector, su producto de escalar por vector me tiene que dar otro vector, ¿no? Otro vector. Y vean que aquí, a ver, ¿qué es lo que tengo? Es una expresión algebraica, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo. A ver, aquí tengo K por U, escalar por vector me da vector, más escalar por vector. Esto es vector. Vector más vector me da vector. Entonces, lo que tengo aquí en este lado izquierdo es vector y lo que tengo en este lado derecho es vector. Ahora vean más o menos qué es lo que nos está diciendo esta propiedad. Nos está diciendo que el escalar se distribuye con respecto de la suma de vectores. Aquí yo tengo dos vectorcitos sumados y el escalar se va a distribuir para multiplicar a cada uno de los vectorcitos y luego sumar los resultados. Esto se va a cumplir para cualesquiera U y B en B y para cualquier K en R, ¿no? Para cualquier escalar. Luego vamos a tener esta otra propiedad que es la siguiente. Vean que aquí yo tengo una suma de escalares, K y M son escalares y está multiplicando, ¿no? A ver, aquí lo que tenemos es escalar más escalar. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar escalar. Esto de aquí es otra suma, no es la suma de vectores, es la suma de los escalares. En este caso, ustedes recuerdan que pueden sumar los escalares, ¿no? Y es la suma usual. Por ejemplo, ¿cómo sumarían 1.5 más 1? Aquí, por ejemplo, K podría ser 1.5 y M podría ser 1, ¿no? 1.5 más 1, ¿qué es? 2.5. Es esa suma, esta de aquí es la suma de escalares. Entonces, escalar más escalar me va a dar escalar. Escalar por vector tengo aquí, ¿no? Ahora, vean que esta propiedad nos está diciendo es que el vector se distribuye para multiplicar a cada uno de los escalares por la derecha. Esta propiedad de aquí se tiene que cumplir para cualesquiera escalares K y M y para cualquier vectorcito B en B. Y luego tenemos esta otra propiedad que se la conoce también como asociatividad. Y nos dice lo siguiente, vean, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo escalar por vector, esto me da vector. Escalar por vector me da vector. Vector por escalar, perdón, escalar por vector, ¿qué me va a dar? Me va a dar vector. Ahora vean que aquí yo tengo escalar por escalar, ¿qué me va a dar? Esto, por ejemplo, sería 1.5 por 1, como estábamos tomando, ¿no? Me va a dar 1.5. Entonces, escalar por escalar, ¿qué me da? Escalar. Escalar por vector, ¿qué me da? Vector. Entonces, aquí tengo vector y aquí tengo vector. Entonces, vean que esta propiedad, ¿qué es lo que me está diciendo? Tú puedes primero multiplicar M por U, escalar por vector, y luego el resultado que va a ser un vector, tú lo puedes multiplicar por K. O equivalentemente o igualmente puedes multiplicar primero los escalares y luego ese resultado multiplicarlo con U. Y van a ser iguales los resultados. Esto para cualquier escalar K y M y para cualquier vectorcito U. Y por último vamos a tener esta propiedad de acá. Este de aquí es el elemento de identidad de los escalares. O sea, este es el 1, es la unidad pues que conocemos, ¿no? La usual. El 1 escalar. Entonces, 1 por U tiene que ser U para cualquier U. O sea, si yo multiplico el escalar 1 por el vector U, no lo tiene que afectar, tiene que darme siempre U. Entonces, vean que estas 5 propiedades restantes me están diciendo qué características tiene que tener esta multiplicación escalar. En cambio, que las primeras 5 propiedades me están hablando de qué propiedad tiene que cumplir la suma. A ver, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Enseguida vamos a hacer los problemas. Ya estamos sobre la hora. No estamos bien todavía. Bien. A ver, ¿qué vamos a tener acá? Lo primero que tenemos acá
es B, va a ser un conjunto arbitrario. Y en él vamos a tener definido una suma y una multiplicación. ¿Qué es una suma o una adición? Es una regla que asocia a cada par de objetos U y B en B un único objeto que vamos a denotar U más B. Y lo vamos a denominar suma de U y B. Y luego vamos a tener una multiplicación escalar, que es una regla que asocia a cada escalar K y un objeto en U, perdón, una multiplicación escalar es una regla que asocia a cada escalar y a cada vectorcito U en B un único objeto K por U que vamos a denominar múltiplo escalar de U por K. Esta parte un poco habría que aclararlo, no me parece muy apropiada de la denominación. Ahora, si B, junto con esta suma y con esta multiplicación por un escalar, verifica estas 10 propiedades, entonces mi B se va a denominar espacio vectorial. Y los objetos de B se van a llamar vectores. O sea, para nosotros vectores, desde ahora, porque ustedes me imagino que tienen la noción, que es muy buena esta noción de vector, de flechas en el espacio, ¿no? De flechas en el espacio o flechas en el plano. En cálculo 2 lo han debido ver. Por ejemplo, la ecuación de una recta en el espacio, ¿qué necesita? Necesita de un punto y un vector direccional, y a partir de eso ustedes construyen una ecuación para la recta en el espacio. Pero lo que quiero que recuerden ahí es que el vector direccional o el punto que toman para la recta, ¿cómo lo toman? Son vectores, ¿no? Son vectores en el espacio. También cuando uno quiere determinar un plano, en el espacio, ¿qué necesita? Un vector normal, ¿no? Un vector normal. Entonces, ustedes ya han operado con vectores, y si se dan cuenta, los vectores que han manejado tanto en cálculo 2 o en física 1 cumplen estas propiedades. Si ustedes toman dos vectores cualesquiera, en el plano, por ejemplo, o en el espacio, y los suman, ¿qué van a obtener? Van a obtener otro vector. Vuelvo a repetir, este de aquí está. Ese menos está por demás. Voy a volverles a enviar las presentaciones. Si ustedes toman dos vectores y los suman, ¿qué van a obtener? Otro vector. La suma de vectores, aquí les estoy hablando de los vectores en el plano y en el espacio. La suma de vectores, ¿qué es? Es asociativa, es conmutativa, existe un elemento identidad con respecto a la suma de vectores, cada elemento tiene su inverso. Esas son las propiedades, solo que ahora yo estoy diciendo aquí es que vamos a tratar con otros elementos que se comportan de la misma forma que los vectores en el espacio y en el plano. O sea, hay otros objetos en otro contexto matemático que se comportan de la misma forma que los vectores que conocemos usualmente. Y para poder construir una teoría que englobe a todos esos objetos que se comportan igual que los vectores, tenemos que definir lo que es un espacio vectorial. Y un espacio vectorial es un conjunto que tiene una suma de vectores y una multiplicación de un escalar por un vector. Ahora, vean que las siguientes 5 propiedades me están diciendo cómo se comporta la multiplicación de un escalar por un vector. Lo primero que me dice aquí es, si yo multiplico un escalar por un vector, mi resultado tiene que ser un vector. Ahora, volvamos al caso de los vectores en el plano o en el espacio. En cálculo 2 es muy probable, y también en física que hayan hablado de esto, si yo multiplico un escalar por un vector, ¿qué hago con el vectorcito? Puedo cambiarle su sentido, ¿no? Puedo cambiarle su sentido y su tamaño, pero no su dirección. Eso es lo que tendríamos ahí. Sería una primera interpretación de este 6, ¿no? Ahora, lo que no se ve tal vez en cálculo 2 mucho es estas dos propiedades, ¿no? Estas dos propiedades, pero las verifica. La suma de vectores y la multiplicación por un escalar de los vectores en el plano y en el espacio. Esta de aquí también la va a verificar. Estas de aquí son tal vez un poco, no son tan claras, ¿no? Ya. Entonces, un espacio vectorial, esto ya para terminar esta parte, es un conjunto junto con un conjunto de escalares, de tal forma que tengo definido en este conjunto una suma y una multiplicación por un escalar, tales que verifican estas 10 propiedades, y además, sí, básicamente es eso, ¿no? Es un conjunto no vacío con dos operaciones y que verifican estas 10 propiedades que tenemos acá.
aquí tenemos notas y ya estaríamos pasando al primer problema, ¿no? Los escalares son elementos de un conjunto que tiene la estructura algebraica de cuerpo. Es por eso que les decía que era muy importante que vayan revisando esta parte, ¿no? Pero aquí está una nota, ¿no? ¿Qué es escalar en realidad? Cuando yo me refiero a escalares, yo les había dicho que estamos hablando de los números usuales, ¿no? Que manejamos. Pero aquí hay una explicación más clara. Los escalares son elementos de un conjunto que tiene la estructura algebraica de cuerpo. Los conjuntos más utilizados como escalares son el conjunto de los números reales y los complejos, respectivamente. Básicamente en este curso nuestros escalares van a ser los números reales. Entonces, este de aquí no se ve casi nada, ¿no? Entonces, ¿y qué más aquí tenemos? Un conjunto B sobre, perdón, aquí ¿qué estamos diciendo? Aquí está mal escrito. Aquí deberíamos decir, a un espacio vectorial sobre un cuerpo de escalares K, sobre un cuerpo de escalares K, se lo denota de esta forma. Esto de aquí es una forma de denotar a un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío en el que tengo definido una suma de vectores y tengo definido una multiplicación de escalares por vectores. Y a esa multiplicación se lo denota de esta forma. Esta es una forma de denotar a espacios vectoriales. Aquí estoy denotando el conjunto de los escalares, aquí estoy denotando la suma, y aquí, bueno, aquí estoy denotando la suma de vectores y aquí estoy denotando la multiplicación de un escalar por un vector. Bien, ahora sí vamos con nuestro problema número 1. Y pues bueno, se parece mucho a lo que hacíamos en Mate 100, ¿no? Sea B, en este caso B va a ser la colección o el conjunto de todos los pares ordenados, tales que su primera coordenada es un número real y su segunda coordenada también es un número real. Entonces, este conjunto debieron haberlo visto bien en cálculo o bien en álgebra. Este conjunto se lo denomina por R2. ¿Por qué? Porque es la colección de todos los pares ordenados, tales que tanto la primera y la segunda coordenada son números reales. Son números reales.